En la épica narrativa de la vida en la Tierra, pocos grupos de organismos inspiran una combinación tan potente de fascinación y temor reverencial como los euriptíridos, comúnmente conocidos como escorpiones marinos. Estos artrópodos gigantes, que no eran verdaderos escorpiones sino sus parientes distantes, gobernaron los mares, deltas y estuarios del planeta durante la asombrosa cifra de 200 millones de años, un reinado que se extendió desde el Ordovícico medio hasta el final del Pérmico, sobreviviendo a múltiples extinciones masivas antes de sucumbir finalmente en la más devastadora de todas, la gran mortandad del Pérmico-Triásico. Los euriptéridos representan la culminación del potencial gigante de los artrópodos, desplegando una diversidad morfológica y ecológica que rivalizaba y en muchos aspectos superaba a la de los vertebrados acuáticos de su tiempo. Su estudio, que entrelaza paleontología, biomecánica, geoquímica isotópica y sedimentología, nos revela un mundo perdido, donde los papeles de superdepredadores apex no estaban ocupados por tiburones o ballenas, sino por criaturas de patas articuladas, caparazones quitinosos y apéndices transformados en armas de pesadilla. En este video se realizará una inmersión exhaustiva en el apogeo y ocaso de estos colosos, analizando su origen y clasificación, su increíble disparidad de formas y adaptaciones, su papel dominante en las redes tróficas paleozoicas, las causas de su gigantismo y las razones multifacéticas que condujeron a su desaparición final, todo ello enmarcado en una reflexión sobre su legado evolutivo y lo que su existencia dice sobre las reglas de la vida en los antiguos mares de la Tierra. La taxonomía y relaciones filogenéticas de los euriptéridos los sitúan dentro del subfilum Chelicerata, haciéndolos parientes cercanos de los actuales arácnidos, sifosuros, cacerolas de las Molucas y arañas de mar, con los que comparten la característica división corporal en un prosoma anterior y un opistoma posterior, así como la posesión de quelíceros, apéndices bucales especializados y pedipalpos. Sin embargo, su morfología general era radicalmente diferente. Su cuerpo, elongado y típicamente aplanado dorso-ventralmente, estaba armado con un exoesqueleto quitinoso que a menudo se impregnaba de carbonato cálcico para mayor rigidez. La auténtica clave de su éxito y diversificación radicaba en la especialización de sus apéndices. El par de apéndices más anterior, los quelíceros, eran relativamente pequeños y se usaban para manipular comida. Les seguían 6 pares de patas locomotoras, cuya forma variaba enormemente entre especies, desde patas largas y delgadas para caminar sobre el sustrato hasta poderosas palas natatorias con setas densas para remar, o incluso garras prensiles en algunas formas. Pero el rasgo más característico y aterrador era el 6.º par de apéndices, los enormes pedipalpos, que en la mayoría de los géneros se transformaron en pinzas masivas, quelas, para capturar y sujetar a las presas, una adaptación convergente con los escorpiones y cangrejos modernos. La cola, o telson, también adoptó formas diversas, desde una espina larga y afilada, probablemente usada para defensa o para clavar a la presa, hasta una estructura aplanada en forma de paleta que funcionaba como un timo natatorio eficiente. El tamaño de los euriptéridos variaba desde especies modestas de 20 centímetros hasta los verdaderos titanes del grupo. Jaekelopterus renania, del Devónico inferior de Alemania, ostenta el título del artrópodo más grande conocido que haya existido, con estimaciones que le atribuyen una longitud de 2.5 a 2.6 metros, un superdepredador absoluto cuyo tamaño solo sería rivalizado millones de años después por los cangrejos araña japoneses. Comprender el mundo de los euriptéridos requiere sumergirse en los mares paleozoicos, un entorno radicalmente diferente a los océanos modernos. Desde su aparición en el Ordovícico medio, proliferaron en ambientes marinos costeros someros, estuarios, deltas y lagunas salobres. E incluso algunas líneas conquistaron agua dulce por completo, como evidencian sus fósiles en depósitos lacustres. El Paleozoico fue una era de mares epicontinentales extensos y fluctuantes, con niveles de oxígeno disuelto que a menudo eran más altos que los actuales, permitiendo metabolismos activos en animales de gran tamaño.
Durante su reinado, la vida vertebrada en los océanos aún se estaba abriendo paso. Los peces sin mandíbulas, agnatos, y los primeros peces con mandíbulas, gnatóstomos, eran abundantes, pero aún no dominaban la escena como lo harían más tarde. Este vacío ecológico en el nicho de superdepredador fue ocupado con maestría por los euripquéridos. Su dieta y estrategias de alimentación eran tan diversas como sus formas. Las especies con grandes pinzas, como Eurypterus o Pterigotus, eran depredadores activos que acechaban y capturaban presas grandes, peces, otros artrópodos e incluso otros euriptéridos más pequeños. El análisis de la microestructura de sus apéndices y de las marcas de desgaste en sus quelas confirma que ejercían fuerzas tremendas, capaces de triturar el exoesqueleto de trilobites o la armadura dérmica de los primeros peces. Otras especies, con patas anteriores espinosas y modificadas para tamizar, como Mixopterus, probablemente eran depredadores de emboscada que se enterraban en el sedimento, esperando a incautas presas para atraparlas con sus apéndices raptoriales. Y otras, con patas natatorias desarrolladas y sin pinzas grandes, pudieron haber sido carroñeros, oportunistas o depredadores de cuerpo blando, demostrando una plasticidad ecológica asombrosa. La pregunta inevitable es, ¿qué factores ambientales y biológicos permitieron semejante gigantismo? La respuesta es multifacética. Los altos niveles de oxígeno atmosférico durante gran parte del Paleozoico, alcanzando picos del 35% en el Carbonífero, comparado con el 21% actual, fueron probablemente un factor permisivo crucial. Los artrópodos, que dependen de sistemas de difusión pasiva para oxigenar sus tejidos, sistemas traqueales o branquias, se ven limitados por la disponibilidad de oxígeno. Una atmósfera más rica en este elemento permitió tamaños corporales que serían inviables hoy. Además, la carrera armamentística evolutiva, coevolución depredador-presa, jugó un papel clave. La aparición de presas cada vez más grandes y mejor defendidas, como trilobites blindados o peces acorazados como los placodermos, seleccionó a favor de depredadores más grandes y poderosos. Los euriptéridos, con su exoesqueleto quitinoso que proporcionaba un excelente anclaje para músculos masivos, estaban en una posición perfecta para capitalizar esta presión. Finalmente, la relativa escasez de competidores vertebrados en los nichos de depredador apex durante el Ordovícico, Silúrico y Devónico les concedió una ventana de oportunidad ecológica única para diversificarse y alcanzar tamaños descomunales. El ocaso de los señores del Paleozoico comenzó no con un solo evento, sino con una convergencia lenta de amenazas. La evolución y radiación de los peces mandibulados, especialmente los tiburones y los peces óseos modernos a partir del Devónico superior, introdujo competidores depredadores más ágiles, con metabolismos más eficientes y esqueletos internos que permitían un crecimiento continuo sin la necesidad de mudas peligrosas, una limitación inherente a todos los artrópodos. Estos nuevos vertebrados eran simplemente depredadores más eficaces en la mayoría de los escenarios. Al mismo tiempo, los cambios climáticos globales hacia el final del Paleozoico, incluyendo la glaciación del Carbonífero pérmico y la posterior aridificación y calentamiento, alteraron y reducieron sus hábitats costeros y de aguas salobres preferidos. La extinción masiva del Devónico superior ya había asestado un golpe severo a su diversidad, eliminando muchos de los linajes más especializados. Pero fue el evento de extinción del Pérmico Triásico, el más severo en la historia de la Tierra, el que les dio el golpe de gracia. La catástrofe, impulsada por erupciones volcánicas masivas en las trampas siberianas que desataron un calentamiento global extremo, anoxia oceánica y acidificación, devastó los ecosistemas marinos costeros. Para los euriptéridos, ya reducidos en diversidad y acosados por la competencia, la combinación de la pérdida de su hábitat, el colapso de sus presas y la hipoxia generalizada fue simplemente insuperable. Su biología, tan exitosa durante 200 millones de años, no pudo adaptarse a un mundo nuevo y terriblemente hostil. El legado de los euriptéridos, sin embargo, perdura. En primer lugar, son un testimonio imborrable del potencial evolutivo de los artrópodos, demostrando que este linaje fue capaz de producir los superdepredadores más formidables de su era. En segundo lugar, su historia es un caso de estudio clásico en paleoecología sobre la interacción entre oxígeno atmosférico, gigantismo y competencia interespecífica.
Finalmente, su desaparición allanó el camino ecológico para el dominio absoluto de los vertebrados en los medios acuáticos, un cambio de guardia que definiría los próximos 250 millones de años de historia marina. Los euriptéridos no fueron un fracaso evolutivo, fueron los soberanos indiscutibles de un mundo que ya no existe, un experimento monumental en el diseño de depredadores a partir de un plan corporal articulado. Su fantasma, capturado en las rocas silúricas y devónicas, nos recuerda que la historia de la vida no es una marcha lineal hacia las formas modernas, sino un tapiz complejo de reinos perdidos, de dinastías que surgieron, reinaron y cayeron, dejando atrás solo sus fósiles como monumentos a su pasada grandeza. Al estudiar su ascenso y caída, no solo satisfacemos nuestra curiosidad sobre monstruos marinos reales, sino que obtenemos una perspectiva profunda sobre las frágiles condiciones que permiten el florecimiento de los gigantes y los dramáticos cambios que pueden barrerlos para siempre de la faz de la Tierra.